Bueno, como dije en el vídeo de presentación, este primer vídeo sí va a tratar sobre la ansiedad. La gente que haya venido hasta aquí ya es porque está interesada, ¿no? en el proyecto y por lo menos en escuchar este vídeo y este tema. Si voy mirando aquí es porque lo tengo aquí más o menos las pautas para que no se me olvide nada. Para que... Bueno, va a ser como una charla hablando un poco de mi experiencia con el tema. Pero bueno, quiero que no se me olvide nada. Lo primero, daros la bienvenida al primer vídeo de mi canal. Antes de nada, cualquier persona que sienta que tiene algún tipo de problema de salud mental, lo primero es acudir a un profesional. Aquí no vamos a solucionar nada, no soy experto en nada, solo puedo hablar de la experiencia, muchos años de experiencia, pero no soy ningún profesional ni experto en nada. Entonces, eso es lo primero. Vamos a ver, yo esto lo he tratado de la siguiente manera. Primero voy a contar un poco cómo es mi experiencia y luego voy a intentar un poco desgranarla y analizarla. Yo mi problema, simplificado, es: tengo pensamientos intrusivos de carácter catastrofista. Así suena hasta divertido incluso. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que ante cualquier situación en esta vida, yo siempre, y siempre, me voy a ir al peor escenario posible. Para que lo entendáis, siempre ponía el mismo ejemplo. Me ocurre desde que soy muy pequeño, desde que tengo prácticamente uso de memoria, 6, 7 años. Mi madre iba a trabajar y venía de trabajar en transporte público, como todo el mundo en esta vida. Si mi madre llegaba un minuto tarde, no necesitaba una hora, no necesitaba dos, necesitaba un minuto, automáticamente yo pensaba que a mi madre le había pasado algo, y lo peor del mundo, algún accidente, que la habían secuestrado, cualquier barbaridad. Yo ese primer pensamiento no puedo evitarlo, ¿de acuerdo? Y esto me lleva a enlazar con el siguiente tema. Yo este pensamiento no puedo evitarlo. Puedo controlar mi reacción posterior, cómo lo analizo, cómo trato el momento de ataque de ansiedad, de pánico puro. Pero el siguiente tema a tener en cuenta es la gente, las personas, que en mi caso es este. Hay un montón de problemas distintos, de ansiedades, de miedos. Esto es un mundo. Una de las cosas que me gustaría es hablar con gente que está ahí al otro lado, que tenga cada uno sus propias cosas. Sí que quiero puntuar, todo el mundo tiene miedos, todo el mundo tiene ansiedades, inseguridades, etcétera, pero no es lo mismo de manera puntual que vivir con ello constantemente en el día a día. De todas maneras, ahora después todo esto lo desgranaré. Entonces, importante, para ti, que sí que vives estas cosas, que sí lo vives, lo sufres, lo sientes. Una persona que no lo sufre, lo vive, lo siente, no puede entenderte. Nunca, jamás. Puede intentar comprenderte, puede intentar empatizar contigo, pero no lo entiende. Alguien que, pero como todo en esta vida, algo que tú no has vivido, que no lo sientes, no puedes entenderlo. Es totalmente imposible. Es uno de los mayores problemas que yo me he encontrado, que es intentar que gente muy cercana a mí, amigos cercanos, incluso mi familia, etcétera, ahora hablaremos de eso, entiendan qué es lo que te pasa. Eso es muy difícil, imposible prácticamente. Puedes tener mucha suerte. Yo en este caso puedo agradecer que he tenido una familia comprensiva con este tema. También son muchos años ya tratando, hablándolo. Es que me voy por los cerros. Claro. Es que todo esto enlazan cosas, enlazan temas. En mi caso, por ejemplo, es heredado. Es decir, mi madre, antes que yo, y antes mi abuela, ha sufrido unas patologías muy similares a mí. Ansiedad continua por todo tipo de problemas,
Más graves, menos graves, pero que han desembocado en ansiedad. En ansiedad fuerte y en depresión. Entonces, es importante que para personas que le estén ocurriendo estas cosas por primera vez, es importante apoyarte en personas cercanas, pero para que tú no te desesperes, no te enfades con ellos, porque muchas veces no es su culpa. Es difícil, o sea, no, es que es imposible entender algo que no vives. Un ejemplo muy exagerado, por decirlo de una manera. Bueno, la sociedad a día de hoy ¿cómo decirlo? Se ha desnaturalizado, se ha creado una coraza, una coraza de insensibilidad, y hay temas, como puede ser la pobreza mundial, que la tenemos tan asumida que a día de hoy no nos afecta prácticamente. Y o sea, no te afecta a ti como persona, no te supone un choque emocional si ves un anuncio de UNICEF, de Cáritas. Te choca lo que vives cerca. Si ocurre algo grave en España, por ejemplo, en este caso, te choca más. Entonces esto es para extrapolar un poco, para ejemplificar que a una persona a la que algo no le toca de cerca, o en este caso directamente no lo ha sentido en sus propias pieles, no puede entenderte. Por otra parte, para ti, que no lo sientes, que no lo vives, que no has tenido este tipo de procesos mentales, por favor, mucha comprensión, ¿vale? Es difícil entender a una persona que no entiendes por qué, no lo entiendes, está tan bien, está tan normal, y por una miniedad, por algo leve a tu entendimiento, esa persona ya está en otro mundo, está en otras circunstancias, en otra realidad prácticamente distinta a la que tú estás viviendo, y eso puede materializarse desde enfados, tristeza, un montón de factores que no comprendes el porqué, pero créeme que hay una razón, hay una fuente origen, la cual hace que esa persona de repente actúe de manera distinta. En mi caso, estar triste por cuestiones que en muchos casos no debería estar. La verdad es que he hecho un resumen general de todo lo que quería contar. Voy a ir ahora un poquito punto por punto. En mi situación, por ejemplo, ante un problema, yo he interpretado y he analizado que las personas pueden afrontar un problema en aproximadamente 5 grados. A raíz del COVID, muchas personas han empezado a sufrir este tipo de escenarios, este tipo de situaciones. COVID en este caso puede servir muy bien para ejemplificar estos 5 grados. Una posición neutral ante el COVID es tratarlo pues como lo que es una enfermedad grave, si no, no estaríamos en pandemia, que tomando las medidas necesarias, si no tienes antecedentes de problemas de salud, etcétera, una persona con una actitud neutral se preocuparía, tomaría las medidas necesarias, pero tampoco exageraría en cuanto a qué puede suceder o qué no puede suceder. Una persona positiva diría, está la enfermedad, pero incluso afrontaría de manera de, bueno, pero la enfermedad no nos va a detener, hay que seguir yendo a trabajar, hay que seguir estudiando, tampoco será tan grave, ya verás cómo todo va a salir bien, etcétera. Es una persona positiva. El extremo del que estamos hablando, una persona despreocupada. Bueno, pues personas que lo han negado, personas que no toman las medidas de seguridad, personas que no tienen ese cuidado, que creen que es mentira, etcétera. Ahora, yéndonos hacia el otro lado, una persona que sufre picos puntuales de este miedo. Es decir, días X porque se ha visto influenciada por las noticias, que ese día están peor los casos, están peor las muertes, está peor la incidencia, ese día se preocupa, está preocupada esa tarde, ese día, a lo mejor incluso el día siguiente, pero de manera natural su comportamiento, su cabeza, su lógica la va a llevar a una posición más neutral en cuanto a, bueno, está todo bien, no pasa nada, de momento yo me encuentro bien, mi familia se encuentra bien, etcétera. Ha tenido una crisis puntual,
pero no es su pensamiento habitual ni le va a condicionar su forma de vida. Aquí es donde viene, entonces, el quinto grado, el grado negativo extremo, que es donde yo me muevo en mi día a día, que es, ante el COVID, ya directamente pensar lo peor, imaginar lo peor, pero ya no pensarlo, no que yo me quiera recrear en ello, no me siento yo en mi habitación y empiezo a pensar lo que va a ocurrir, no, en cuestión de unas fracciones de segundo, un par de segundos, mi cabeza ha creado todo un escenario real, con la evolución histórica y todo, de cómo van a suceder las cosas y de cómo van a ocurrir. Y, pues eso, pensando que no, me va a afectar, lo voy a contraer, se lo voy a contagiar a todos mis familiares, en el peor de los casos llegaremos a morir, etc. Bueno, pues este ejemplo vale para todo en esta vida, y ante todos los problemas en esta vida, actúo, yo en mi caso, de esa manera. 3 tipos de personas que van integradas dentro de esos 5 grados, personas que no han vivido este tipo de situaciones mentales, por lo tanto no te entienden, personas que la han sufrido de manera puntual, tienen crisis leves, pero no podría decirse que es una enfermedad mental constante, y las personas que nos lleva a depresiones este tipo de situaciones. Todo esto que yo estoy contando es mi experiencia personal, ¿de acuerdo? Es mi experiencia personal. Obviamente, problemas de salud mental hay centenares, miles, cada uno de diferente grado, de diferente importancia. Yo sufro depresión, puede ser un problema grave. Hay gente que no ha sabido superar las depresiones y, bueno, pues han llegado a suicidarse, autolesionarse, etc. Y hay gente que las ha pasado, no han vuelto a tenerlas, que es posible que una persona con reincidencias en depresiones y ansiedad pueda no volver a tenerlo. No es lo normal es que te acompañe el resto de tu vida, pero a lo que quiero ir es que sé que al otro lado hay gente con sus propios problemas, que ellos conocen, que ellos entienden, y que me gustaría que uno de los objetivos de este proyecto sea que esas personas puedan venir aquí a este lado. Entonces, a lo mejor, esto que estoy contando yo, hay otra persona que lo vive, otras 2, otras 3, y lo entienden, y esto les ayuda. Pero a lo mejor hay personas con otro tipo de problemas, el cual yo tampoco vivo, por lo tanto puedo comprenderla porque vivo cosas similares, pero no entenderla, que me gustaría que vinieran aquí, cuando se pueda, obviamente, y expresen esto mismo, se lo cuenten al mundo, les sirva de plataforma para expresarse, para que otras personas vean, que es el objetivo final, que no están solas. Porque uno de los grandes problemas que he tenido yo con este tema es no la soledad física, porque podía tener amigos al lado o conocidos al lado, sino la soledad conceptual de no entienden qué me pasa. Y si no entienden qué me pasa, no puedo comunicarme con ellos. Entonces invito a cualquier persona, primeramente, a que lo escriba en los comentarios, me lo escriba por las redes sociales, y cuando se pueda, vengan aquí, lo cuenten, y esto evolucione y esto vaya creciendo. A muy largo plazo, uno de los grandes objetivos que me gustaría con este proyecto es que yo he vivido en primera persona la sanidad pública de este país en cuanto a salud mental. Y es muy lenta, es un proceso muy lento, en el cual tienes una cita cada 3, 4, 5 meses, y en ese periodo te han podido pasar muchísimas cosas que te han hecho cambiar, tanto a positivo como a negativo. Me gustaría en un futuro poder, esto que os estoy contando así, cuando la situación epidemiológica lo permita, poder hacer reuniones, charlas, etcétera. La creación de medios pues, como Discord, etcétera, cuando aprenda a utilizarlos de manera correcta, para crear grupos donde una persona que ese día no se encuentra bien de salud mental pueda acudir y sepa que las personas que están ahí en ese Discord, en esa plataforma, la llamo Discord por ponerle un nombre o no lo sé, sepa que si va ahí, por lo menos la gente que está ahí la va a entender y no tenga esa soledad conceptual. En un futuro, como una utopía,
si esto prosperara mucho, sí que me gustaría facilitar, en la medida de mis posibilidades, ayuda psicológica a aquellas personas que lo necesiten y que, siempre contando con un profesional, por supuesto. O sea, el ejemplo sería que si yo me lo pudiera permitir en un futuro, porque este proyecto crece para ello, poder financiar de manera totalmente altruista atención mental primaria a personas que lo necesitan, no pueden permitirse el proceso privado y a nivel público notan que les falta apoyo. Espero haber expresado todo lo que quería, seguramente me haya dejado cosas, seguiremos hablando de esto. Cualquier persona que tenga cualquier duda o que quiera opinar o comentar, siempre por favor desde el respeto y desde una opinión crítica y positiva, puede hacerlo. Y como he dicho, esta no va a ser la tónica del canal. Quiero crear contenido alternativo, es decir, la idea original era el otro canal con mi hermano, pero yo sabía que el target al que puedo llegar, el número de personas al que puedo llegar es más reducido, porque serían solo gente que está interesada en el deporte, etcétera. Aquí haré lo que vaya considerando que debo hacer en cuanto a, yo que sé, cualquier cosa que me guste, de jugar a videojuegos, hablar de películas, hablar de series, no sé, no hay un contenido predefinido. Quiero crear contenido positivo, alegre, que por lo menos vengas y te rías un rato. Ese es el objetivo principal. Así que nada, espero veros en el siguiente vídeo. Deja tu comentario, suscríbete. Si te ha gustado, dale. Si no te ha gustado, también puedes. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.